Hermanos, buenos días. Qué bueno reencontrarnos. A todos los que están aquí presentes, habían algunos que mucho tiempo atrás no nos veíamos, y a los que desde casita nos están acompañando. Vamos a disponernos para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado y por permitirnos estar aquí. Rogamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea abriendo nuestro corazón, nuestra sensibilidad para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Bendito seas por siempre. Amén. ¿Qué sentiría el dueño de un negocio si se esmera por atender bien a sus clientes y muchos de ellos nunca vuelven? ¿Qué sentiría el liderazgo de la iglesia si se esmera por hacer el culto, por dar las enseñanzas, por hacer el trabajo diligentemente y muchas de las personas nunca vuelven? ¿Qué sentirá unos padres de familia cuando sus hijos, que ya son independientes, salen de la casa y ellos les dicen: no se olviden de nosotros, vuelvan de vez en cuando, acérquense por acá, y los hijos nunca vuelven donde sus padres? ¿Qué sentimientos pueden haber? Los escucho. Tristeza, dolor, decepción, que hay ingratitud, muchos interrogantes. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Zacarías, capítulo 1. Zacarías, capítulo 1, versículos 1 al 6. Zacarías capítulo 1, versos 1 al 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, voy a leerlo, acompáñenme entonces en la lectura, sigan la lectura ustedes allí mentalmente. Dice así la palabra del Señor: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como lo había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. El profeta Zacarías, uno de los profetas menores, y está en el grupo de los últimos 3 profetas menores, lo que se llaman los profetas post-exílicos. Recuerden que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia, exiliado, y cuando ellos regresaron, pues los profetas que predicaron, que llamaron la atención, que llamaron al arrepentimiento y acercarse al Señor, fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces aquí estamos en la mitad de los 3, el profeta Zacarías, y nos ubica históricamente con el emperador Darío, bajo el reinado de Darío. Recuerden que durante esos 70 años el pueblo de Israel tuvo diferentes emperadores que los gobernaban. Primero fue Nabucodonosor, después Ciro y ahora Darío. Este profeta, el profeta Zacarías, como lo hicieron también los profetas de antes de él y lo siguieron haciendo, hace un llamado a volverse al Señor,
a volver al Señor, a volverle a mirar, a tenerle como prioridad. Volverse a Dios significa luchar decididamente contra el pecado, obedeciendo su palabra. Cuando Dios hace un llamado a volverse, es un llamado al cambio de conducta. ¿Saben ustedes cómo se define con una expresión latina el pecado? El pecado se define como incurvatus in se, es decir, la persona está ensimismada, la persona está mirándose a sí misma, la persona está guiándose bajo sus propios preceptos, sus propios pensamientos, sus propias ideas. Cuando Dios pide que llame, la persona entonces se despoja de ese estar ensimismado y mira al Señor y lo sigue a Él. Ya no es mi pensamiento, ya no son mis deseos, sino que tú quieres, Señor, para mi vida. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Quiero seguirte, quiero volver a ti. Entonces, cuando una persona no se vuelve a Dios, lo que está es acomodada en el pecado, desobedeciendo su palabra. Cuando una persona no se vuelve a Dios es porque está muy cómoda en su condición pecaminosa. Y sí, puede que haya escuchado a Dios, puede ser que haya visto a Dios, puede ser que haya saboreado las cosas de Dios, pero está ensimismada, no se vuelve a Dios, se acomodó en su situación de pecado y está muy tranquila. Entonces el Señor hace un llamado: vuelve a mí. Y ese es el llamado que Dios está haciéndonos en esta mañana. Permítanme entonces hablarles de las implicaciones de volverse al Señor. ¿Qué implica que yo me vuelva al Señor? Según este texto, en primer lugar, la primera implicación de volvernos al Señor, según el versículo 2, es librarnos de la ira de Dios. Librarnos de la ira de Dios. Dice el versículo 2: el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Escuché en una emisora hace unos días que ¿usted a qué le tiene miedo? Entonces mucha gente decía que a las pandemias, que a una crisis económica, y alguien llamó y dijo: yo le tengo miedo a una ira de Dios. Y les digo una cosa, es a lo que verdaderamente deberíamos sentir miedo. Una enfermedad, vaya y venga. Una crisis económica, vaya, pero la ira de Dios, Padre bendito. Y eso nos debería llevar a tomar muy en serio a Dios. Con Dios no se juega, con Dios no se negocia, o es todo o nada. La ira de Dios es una realidad. Sí, claro, hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y todo eso es cierto. Pero dentro del carácter de Dios existe algo que se llama la ira, y no la podemos descartar. No podemos olvidarnos de ella. Y el hecho de que Él sea amoroso no quita que sienta ira. Tenemos un Dios amoroso y misericordioso, pero parte de sus sentimientos y emociones como una persona es la ira. Esa ira es una reacción de desagrado y rechazo ante la injusticia, la cual conlleva juicio o castigo. Una reacción, ¿cierto? Entonces Dios ve algo que es injusto y a Él le molesta y a Él le da rabia. Ahora, la rabia, la ira de Dios es muy diferente a la ira humana. Nosotros en la ira obramos injustamente, pecamos, la embarramos. Dios no. Dios es absolutamente justo, por lo tanto ni siquiera en su ira Él obra injustamente. Él lo que hace es reaccionar frente a algo que está mal hecho, y de alguna manera eso es un ejemplo para nosotros, porque nosotros a veces somos tan indiferentes a tantas injusticias y pasan cosas malas y a mí no me importa. ¿Cómo que no me importa? Si a Dios le importa, si a Dios le molesta, a mí me tiene que molestar. A mí me tiene que provocar rabia eso. Ahora, que yo no puedo obrar injustamente y tengo que abstenerme, y la justicia es de Dios y la venganza es de Dios, sí, pero que me tiene que molestar, me tiene que molestar.
Sí, a veces creen que los cristianos tenemos que ser así, que sí todo y bueno, bueno y feliz todo. No, no, hay momentos de reacción frente a situaciones de injusticia, de pecado, de maldad. Reacción. A Dios le molesta, a mí también me molesta. Y me abstengo de obrar injustamente en medio de esa reacción. Dice el texto que esa conducta de sus antepasados, le está hablando al pueblo después del exilio, le dice, la conducta de sus padres causó la ira del Señor. Y esa ira causó el exilio a Babilonia. Entonces el pueblo desobedece, Dios les llama, les hace un llamado a volver. El pueblo no obedece, viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, el exilio a Babilonia. Y estos que regresan se les hace la advertencia. Miren, sus padres no atendieron y fueron deportados. El juicio de Dios vino sobre ellos. Así que ustedes atiendan, porque ya vieron lo que pasó. Ya vieron lo que pasó. Ejemplos, además del exilio a Babilonia, en donde se nos muestra en la historia bíblica el furor de la ira de Dios ejecutando su juicio: Sodoma y Gomorra. Los pueblos cananeos que fueron exterminados. Y muchos dirán, eso fue en el Antiguo Testamento. Les muestro un ejemplo del Nuevo. Ananías y Zafira, Dios los mató por mentirosos, por hipócritas. La ira de Dios no es cosa solo del pasado, porque Dios no cambia. Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. No. Dios no evoluciona, Dios no cambia. Es más, sus metodologías no cambian, porque Él no necesita un plan B. Él es soberano y sus planes se cumplen. Él es el mismo hoy y siempre. Ese Dios que ejecutaba sus juicios antes es el mismo de hoy, y ese Dios de antes, de gracia, que da oportunidad, es el mismo Dios de hoy. Muchas cosas dolorosas que nos pasan en la actualidad y que quizás nos vayan a pasar son parte del juicio de Dios. Quizás nuestra conducta o la de nuestros antepasados hacen que el juicio caiga sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro país, sobre este mundo. Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Por más que sea un Dios de gracia, Él está lleno de gracia y de bondad, pero alcahuete no es. El alcahuete no es. Él las cosas no las pasa por alto. Cuando hay arrepentimiento, Él escucha y da nuevas oportunidades. Cuando no hay arrepentimiento, Él toma medidas. Como un padre que ama a su hijo, lo disciplina, y esa disciplina duele, y ustedes y yo lo sabemos. Primera implicación de volvernos al Señor: librarnos de la ira de Dios. Recordemos lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 34:6. Cuando Dios se le revela a Moisés, habla de sus atributos y dice: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Él no dice que no sea ira, Él dice que Él retarda su ira. Él quiere dar nuevas oportunidades, a ver si ustedes y yo nos arrepentimos. Implicaciones de volvernos al Señor. Número 2, cercanía a Dios. Cuando yo me vuelvo a Dios, yo inicio un proceso de acercamiento al Señor. Versículo 3, parte B: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Es decir, hay una restauración de la relación, hay un acercamiento. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios llama, y Dios nos llama a nosotros en esta mañana, a los que estamos aquí presentes y a los que nos están viendo en los medios virtuales. Y Dios sigue llamando a toda la sociedad de muchas maneras, pero yo soy el que tengo que responder. Yo tengo la responsabilidad de responder. Dios a mí no me obliga. Dios no te obliga. Dios no te obliga a que respondas. Dios te dice: pues tú verás, yo te estoy dando una oportunidad, y si no la tomas, te tienes que atender a las consecuencias. Te atienes a las consecuencias si no atiendes este llamado a volver al Señor,
a dejar atrás el pecado, a comportarse como un hijo recto, una hija recta en santidad delante de Él. Para yo tener una relación cercana con Dios, yo debo volver a Él. Yo no puedo ser tan ingrato como el cliente que, a pesar de que lo atendieron bien, nunca volvió por allá. O como el que es parte de una comunidad cristiana y nunca vuelve por allá. O el que, a pesar de tener los padres vivos, nunca vuelve por allá. Ustedes mismos decían, ingratitud. Muchas preguntas, ¿por qué? Falta de agradecimiento. Bueno, tantas cosas. ¿Por qué no nos volvemos al Señor? Yo podría evaluarme y decir, bueno, ¿cómo sé yo que estoy viviendo cerca a Dios? Si yo ya me he vuelto o no. Algunas cosas que nos pueden dar pistas. ¿Conozco y obedezco su palabra? ¿Conozco y obedezco su palabra? ¿Mi carácter es como el de Dios? Eso me da pistas a mí si estoy cerca de Él o no. ¿Soy humilde? ¿Saben por qué? Porque Dios está cerca de los humildes y resiste a los soberbios. Dios se aleja de los soberbios, de aquellas personas que creen que su pensamiento es el último y que no hay nada más, y que no atienden el llamado. Pero cuando una persona tiene un corazón humilde, reconoce sus debilidades, sus pecados y se acerca a Dios, Dios no lo rechaza. Me agradan las cosas que a Dios le agradan. Me disgustan las cosas que a Dios le disgustan. Yo puedo ahí medir si estoy cerca de Dios o si estoy muy lejos de Dios. El Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Más adelante, en el mismo capítulo de Zacarías, en el versículo 13, él hace un reclamo con respecto a esto. Dice: como no me escucharon cuando los llamé, yo tampoco los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Tremenda sentencia. No se quieren acercar, entonces hasta luego pues. Porque es que con Dios es o todo o nada, no es a medias tintas. Yo te escucho unas veces y otras veces no, te ignoro, te escucho. No, me vas a escuchar. El Señor está diciendo al pueblo: me vas a escuchar, porque si no yo me alejo. Y la cercanía, ¿cuál cercanía? ¿Cuál relación con Dios? Lejos de Dios, aparte de Dios. Segunda implicación de volvernos al Señor: cercanía a Dios. Muy bien, vamos con la tercera implicación. Tercera implicación de volvernos al Señor es no seguir el mal ejemplo. No seguir el mal ejemplo. Versículo 4: no sean como sus antepasados, no sean como ellos, a quienes les proclamaron los profetas de antaño que así dice el Señor: vuélvanse de su mala conducta, de sus malas prácticas. Pero ellos no obedecieron ni prestaron atención. Ojo con seguir el mal ejemplo. Mucho cuidado. La conducta de los antepasados de ellos causó el exilio. Y el Señor les está advirtiendo: no hagan lo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus antepasados. No sean como ellos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué cosas podemos recordar que hizo el pueblo de Israel siendo ingratos y desobedientes con el Señor? Algunas cosas, por ejemplo, no agradecieron la liberación de Egipto. En cambio, protestaron y desearon regresar a la esclavitud. Se hicieron ídolos y los adoraron. Se olvidaron del pacto de Dios y fueron desobedientes por no seguir enumerando una lista grande. No sean como ellos. Somos tan rápidos para seguir los malos ejemplos. Es más, existe un dicho en nuestra sociedad, existe un dicho en nuestra: como todo el mundo lo hace, ¿cierto? No haga eso que es mal. Pero es que todo el mundo lo hace. Sí, y usted está llamado a seguir el mal ejemplo. Eso es lo que se le enseñó.
Eso es lo que Dios le está pidiendo, seguir el mal ejemplo. Por más que esta sociedad sea corrupta, nosotros vamos a vivir igual, con la misma injusticia, la misma corrupción, la misma desobediencia. Y el Señor dice: no sigan el mal ejemplo. Ustedes tienen que ser diferentes por Dios. Tenemos que marcar diferencia frente a la sociedad. No podemos ser como ellos. Si todo el mundo roba, si todo el mundo es corrupto, si todo el mundo dice mentiras, si todo el mundo se emborracha, si los hogares se destruyen, si hay terquedad y dureza del corazón, pues nosotros tenemos que ser diferentes. El Salmo 1, en el versículo 1 dice que Dios bendice a los que no siguen los malos ejemplos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios los bendice a los que no siguen el mal ejemplo. Tercera implicación de volvernos al Señor: no seguir el mal ejemplo. Les puse 3 ilustraciones, ejemplos de personas que no volvieron. El cliente que no volvió, donde se le dio un buen servicio, donde fue bien atendido, donde fueron satisfechas todas sus necesidades. La persona que no volvió a la iglesia a pesar de que, y los hijos o el hijo o la hija que no volvieron donde sus padres. Ingratitud, terquedad, falta de agradecimiento, desobediencia, orgullo. ¿Cuántas cosas podemos decir que hay allí? El llamado que Dios nos está haciendo hoy es a volvernos a Él, a volvernos para librarnos de su ira, para estar cerca y no siguiendo el mismo ejemplo. Si tú ya tienes una relación personal hoy con Dios, si tú la tienes hoy, evalúa en qué áreas necesitas volverte a Dios, porque no necesariamente el hecho de que estemos aquí es porque todo esté bien. Piensa en qué áreas de tu vida necesitas volver al Señor, escuchar su llamado, cambiar, reconsiderar. Vuelve tu vida de manera total y definitiva al Señor. Y si tú eres de los que no tiene una relación personal con Dios, si tú eres aquellos de los que todavía no tiene a Dios en su corazón, arrepiéntete, pídele perdón y dile a Jesucristo que sea el Señor y Salvador de tu vida. Isaías capítulo 55 versos 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Pastora Luz María. Señor, gracias por la exhortación oportuna, amorosa, acompañada, Señor, de la santidad y la justicia, y la rectitud que implica tu carácter. Señor, perdónanos. Señor, a veces empezamos a pasar por alto muchas cosas y nos vamos acomodando en nuestro pecado, en esa ingratitud que implica ese desconocimiento de tu santidad, ese desconocimiento de tus mandamientos, ese desconocimiento de
lo que es agradable delante de ti. Perdónanos, Señor. Tú no quieres una fe de cultos solamente. Tú no quieres una fe legalista. Tú quieres una fe que parta de la convicción que hay en el corazón y de la gratitud de saber que tú diste tu vida por nosotros. ¿Qué más podríamos hacer para manifestar nuestra gratitud, sino obedecerte y seguirte? Perdónanos, Señor, y que esta palabra nos siga tallando en la mente y en el corazón, que podamos cada uno de nosotros venir en integridad delante de ti a reconocer en qué te estamos fallando. Tú y yo, tú y nosotros, solitos, que delante de ti nuestros pensamientos y nuestras faltas no pueden encubrirse. Perdónanos, Señor, y gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tu exhortación siempre es amorosa. Siempre es para llevarnos a considerar nuestros caminos, para darnos la oportunidad antes de que tú manifiestes tu ira. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar en respuesta también a lo que hemos recibido. Hay cada uno puestos de pie, hermanos. Llevamos mucho rato sentaditos. Respuesta en oración. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llega a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga.